Ahora nos acompaña Bruno Davisoño, de España, ¿sí? Con el... ¿Perdón? De Uruguay, perdón. No pasa. Aquí hubo una errata. El rol del diseño en la relación sujeto-entorno, ¿no? Del mito al habitar. Bien. Exactamente. Adelante, por favor, Bruno. Bueno, brevemente, antes de empezar, agradecerle a la organización de este segundo foro, que bueno, es por generar este espacio de encuentro para compartir entre todos, que es, bueno, súper importante y además está saliendo muy bonito, así que, bueno, gracias. Bueno, yo los quería invitar a pensar conmigo el rol del diseño en la relación entre el sujeto y el entorno. Y quisiera aclarar, antes de comenzar, para hacer más práctica y breve la exposición, que vamos a tomar a ser humano, persona y sujeto como sinónimos, al igual que naturaleza, mundo y entorno, los vamos a tomar como sinónimos, sabiendo que no lo son. Pero bueno, eso, para hacer más práctica la presentación. Todo ser vivo se vincula con el entorno, eso está claro, pero es bastante notorio que el ser humano lo hace de una manera particular, ¿no? Heidegger decía que una piedra es carente de mundo, un animal no humano es pobre de mundo porque se gestiona de forma inmediata con ese mundo, y que el ser humano tiene mundo, ¿no? Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero bueno, esta interacción particular que podemos decir que tenemos con el entorno, no siempre tiene los resultados esperados o positivos que quisiéramos, ¿no? Claro está la crisis climática, la cantidad de residuos que generamos, los plásticos flotando en el Pacífico, los médanos de indumentaria sin uso en Atacama, y bueno, y las costas de África repletas de productos tecnológicos demuestran que hay algunas cosas que estamos haciendo bastante mal. Pero bueno, yo me pregunto cómo es que empezó todo, ¿no? ¿Cómo empezó este vínculo particular que tenemos con el entorno? Y para estudiar eso voy a robar algunas herramientas a la filosofía, principalmente al método genealógico de Nietzsche, que para definirlo voy a tomar las palabras del profesor Antonio Gómez Villar, que dice: es una función arqueológica que se pregunta acerca de las condiciones y circunstancias del nacimiento, desarrollo, modificación, transformación y constitución de las ideas, los valores, las creencias y las identidades. Entonces, bueno, buscando ahora sí estos orígenes, podemos ir, por ejemplo, a la misma palabra, ¿no? A la palabra diseño. Y en esto el pensador Flusser hace un análisis en el que encuentra en la palabra design, ¿no? en inglés, algunas relaciones con plan malicioso, con engaño, y Flusser se detiene particularmente ahí y dice, bueno, que es de esa manera que nos vinculamos con la naturaleza, ¿no? Engañándola. De alguna manera, cuando uno usa una palanca, puede mover objetos mucho más pesados que de otra manera no podría, ¿no? Entonces, en palabras del autor, dice: este es el diseño que constituye el fundamento de toda cultura. Engañar a la naturaleza precisamente por medio de la cultura. Superar lo natural mediante lo artificial y construir máquinas de las que sale un Dios que somos nosotros mismos. Bueno, acá aparece esta noción clave que vamos a desmenuzar más adelante, que es la distinción entre naturaleza y artificial. Y esa idea de ese carácter como divino, ¿no? Como especial, que pareciera ser que tiene la humanidad, a diferencia de los demás seres vivos. Esto es imposible no acercarse a esto o no remitir al mito prometeico, ¿no? Ustedes recordarán en la mitología helenística, que quieras o no, para bien y para mal, somos herederos de esa cultura. El titán Prometeo, que ya era conocido por haber engañado a Zeus, en determinado momento decide robar el fuego sagrado a los dioses y dárselo a los humanos. Y además enseñarle las artes y técnicas para su utilización, ¿no? A partir de esto, bueno, cabe aclarar que a Prometeo se lo condena a una tortura eterna, y a la humanidad se le envía a Pandora con lo que es la caja de Pandora, que en realidad es una jarra con todos los males, ¿no? Me pregunto yo si los griegos ya estaban vaticinando que a partir de la técnica íbamos a estar
¿no? Generando toda esta cantidad de desperdicio, estos problemas climáticos y demás, ¿no? Entonces, bueno, para hacer un análisis crítico de cómo veía la cultura griega este vínculo, vamos a brevemente utilizar algunos conceptos que aparecen en un libro que se llama La dialéctica de la ilustración, de Adorno y Horkheimer, en la que, en esta obra fundamental, plantean que la ilustración, ¿no? en esta Grecia antigua, pretendía liberar al hombre del miedo y constituirlos en señores, y que el instrumento, por excelencia, para lograr tal cometido, fue el de la razón. Entonces, la operación, entienden los autores, es, para superar el miedo y liberarse, hay que dominar a la naturaleza, pero para dominar a la naturaleza hay que separarse de ella primero, ¿no? Entonces, en palabras de los propios autores, dicen, el proceso de ilustración es, pues, un proceso de desencantamiento del mundo, que se revela como un proceso de progresiva racionalización, abstracción y reducción de la entera realidad al sujeto bajo el signo de dominio del poder. En cuanto tal, este proceso, que quiso ser un proceso liberador, estuvo viciado desde el principio y se ha desarrollado históricamente como un proceso de alienación y cosificación. Entonces, para los autores, la ilustración es totalitaria y por lo tanto se relaciona con la naturaleza como lo hace el hombre, como lo hace el dictador con los hombres, ¿no? Es claro entender como, por ejemplo, para los nazis, los judíos no eran más que un número, no eran personas. Bueno, para la ilustración, la naturaleza también son números, son hectáreas, son recursos disponibles que están ahí, ¿no? Bueno, entonces, por último, dicen los autores, más adelante, en una segunda ilustración, ya con la revolución científica, dicen, en el camino de la ciencia moderna los hombres renuncian al sentido. Todo se vuelve cálculo y todo se vuelve razonamiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar ese sentido? Y ahí volvemos entonces de vuelta a la palabra diseño, que Flusser retoma y va, ahora sí, a su versión en italiano y en alemán. Y bueno, de estas se desprende la idea de diseño como designar, como dar significado, como dar sentido, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos poner en juego esta idea de diseño como dar sentido en esta relación con el entorno y con la naturaleza, ¿no? Y bueno, acá podemos encontrar algunas pistas en la concepción heideggeriana del habitar, ¿no? Que por otro lado, como explica Doberti, dice, no existe ninguna persona que no habite y no hay momento alguno en el que no lo haga, habitamos todos y habitamos siempre, ¿no? Entonces, para Heidegger, el habitar no significa que el ser humano es un usuario del entorno que tiene a su alrededor, sino que es en ese habitar. O sea, se expresa el ser en ese habitar, ¿verdad? Entonces, el sujeto, desde el habitar, es capaz de diseñar también su propia existencia. En palabras del profesor Eduardo Álvarez Pedrosian, dice, esto implica también pensar al sujeto desde su potencial creativo, desde sus determinaciones, pero también desde sus indeterminaciones. Pensarlo en devenir como sujeto de posibilidades. Entonces, desde la trama vincular, el sujeto se constituye determinado por su entorno y sus vínculos, pero también puede transformar estas determinaciones, puede crear nuevas condiciones, materialidades y sentidos, puede habitar. Entonces, queda claro que en el vínculo con el entorno, el rol del diseño es protagonista, y así como la filosofía es la única disciplina que se piensa a sí misma, el diseño es la única indisciplina que se diseña a sí misma, ¿no? Por lo tanto, está en nosotros designar si el vínculo con el mundo va a ser tratando de engañarlo o va a ser habitándolo desde el sentido. Muchas gracias.